Ya. Bueno, buenas tardes. Hoy, como cada 8 días, el Señor tiene una palabra bien bonita para nosotros y quiere enseñarnos algo muy, muy especial para nuestra vida. Entonces, el tema hoy es el que me ama, mi palabra guardará, se llama. El que me ama, mi palabra guardará. Eh, Cada vez que nosotros compramos un electrodoméstico, una nevera, una lavadora, algo así, ¿con qué viene el electrodoméstico o lo que compramos? Con instrucciones. Con instrucciones, ¿cierto? Con un manual, ¿cierto? Con un manual. ¿Y quiénes lo leen? Muy poco lo leen para armarlo, ¿cierto? Para leer como qué es lo que toca hacer, qué es lo que no toca hacer, cómo funciona, cómo se prende, las ventajas que tiene, todo eso. No lo leemos, sino que una vez lo destapamos, lo enchufamos y no sabemos nada, ¿cierto? Nos da pereza. Entonces, igualmente el Señor ha puesto un manual para nosotros, para nuestra vida, para saber tantas cosas que ignoramos y está en la Biblia. ¿Mm? Entonces, ¿saben qué significa Biblia? No. ¿No? Bueno, en griego la Biblia significa libros, ¿sí? Libros. Es una recopilación de libros, libros sagrados, ¿sí? Al inicio fue escrita en hebreo, arameo y griego, ¿sí? Fue escrita en esos 3 idiomas. Es la más vendida del mundo. O sea, es el libro que más se ha vendido en el mundo. Está traducida en 2.454 idiomas. ¿Mm? Pueden imaginar. Entonces, yo apenas investigaba esto, yo decía, wow, qué chévere. O sea, no, yo pensaba que no, que eran poquitos idiomas a la que estaba traducido, pero no, o sea, que impactaba. En el siglo IV la tradujeron al latín, que era cuando hacían esas reuniones y leían la Biblia en latín, o sea, solamente la podía leer el sacerdote que sabía latín, pero nadie la entendía. Entonces, era complicado, o sea, nadie podía decirle, conocer qué decía la palabra. En 1521, imagínense, ya hasta 1521, Martín Lutero la tradujo al alemán, ¿sí? Y en 1569, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera la tradujeron al español. Por eso es que se llama Reina Valera. Entonces hay una traducción que se llama Reina Valera y es por eso, por el apellido de estos dos hombres que la tradujeron al español. En 1965 se autorizó la Biblia en todos los idiomas, ¿sí? Para que la pudieran traducir en todos los idiomas, porque pues era como, antes era como algo que no podía saber las personas, o sea, era como oculto, como que solamente lo sabían los sacerdotes o personas que estaban allí, pero el pueblo no podía conocer la palabra. Y de ahorita tenemos el privilegio que podemos tener una Biblia, que la podemos tener hasta en el celular, ¿cierto? Ya es muy, muy, muy fácil tener la palabra de Dios y ese es el manual para nuestra vida. Muchas veces, muchas personas, o de pronto hasta nosotros mismos en la casa la abríamos en el Salmo 91, ¿cierto? La dejamos ahí y se volvía como un agüero, como un amuleto, ¿sí? Entonces, para que no me pase nada malo, para que no se entren ladrones, para que todo nos vaya bien, dejémosla en el Salmo 91 y nada va a pasar. Pero Dios quiere algo más que abrirla en un Salmo 91. Dios quiere que la conozcamos, que escuchemos su voz. La palabra de Dios es un alimento espiritual, ¿sí? Es nuestro alimento espiritual. Así como nosotros nos alimentamos físicamente, que desayunamos, almorzamos, comemos, tomamos 11, medias 9, bueno, y demás, ¿cierto? Para tener salud, para estar fortalecidos, para no desmayarnos, para, bueno, tener una buena salud. Igualmente tenemos que alimentarnos espiritualmente y dejamos a veces a un lado esta parte espiritual. Entonces no nos alimentamos. Entonces espiritualmente estamos raquíticos, muchas personas están hasta muertas porque no se alimentan espiritualmente. Eh, Muchos leen la Biblia y dicen, pero no la entiendo. Y pienso que muchas veces nos pasó, ¿cierto? Que decíamos, no, pero es que leer la Biblia no la entiendo, no la entiendo. O sea, como que no sé cómo leerla. Entonces, la respuesta es que para leer la Biblia no la debo leer como cualquier libro. ¿Mm? Ateos han leído la Biblia. ¿Y ha pasado algo en sus vidas? Nada. Mucha gente ha dicho, yo me he leído toda la Biblia y a mí no me sucedió nada, que tanto dicen que cambia, que hace, ¿cierto? Hemos escuchado muchas personas diciendo eso,
Pero es que la Biblia no se lee como cualquier libro, porque no es cualquier libro. La Biblia es la voz de Dios. Entonces, ¿cómo hago para leer la Biblia y entenderla? Tengo que unir la oración con la palabra, ¿sí? Tienen que ir unidas. O sea, yo tengo que orar para entender su palabra. Entonces, digamos, por decir algo, yo primero le digo, Señor, háblame a través de tu palabra, Espíritu Santo, revélame qué quieres enseñarme a mi corazón, ¿sí? Entonces, cuando va unida la oración con la palabra, entonces la palabra se hace viva y habla a mi corazón. Entonces, esa es la diferencia. Ahí es cuando comienza a cambiar mi vida, es cuando comienza a suceder muchas cosas porque la palabra se hace viva. Y esto es de una manera espiritual que hasta uno ni la entiende, pero sucede. La palabra de Dios es súper poderosa. Vamos a ver 2 de Timoteo 3, 16, 17. Si ya la tienen, porfis. 2 de Timoteo 3, 17. Y ahí vamos a ver qué hace la palabra en mí. En ese versículo vamos a ver qué hace la palabra en mi vida. ¿Ya la tienes, Sandrita o Jimenita? Sí. Listo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Listo. Dice que la palabra, primero que todo, nos enseña lo que es la verdad. ¿Sí? Nos enseña la verdad. O sea, ahí está la verdad completa. Vamos a ver qué dice Juan 14:6. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Nos enseña a conocer a Jesús, que es la verdad, ¿sí? Nos enseña a conocer a Jesús, porque él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. También nos enseña Juan 8, 31, 32, y vamos buscando tercera de Juan 1:4. Juan 8, 31, 32. Listo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. O sea, entonces la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros. O sea, no es de que la leí, pero no pasó nada, no. O sea, tiene que dar fruto en mi corazón. Cuando yo leo la palabra de Dios, tiene que suceder algo en mí. Entonces dice que la palabra tiene que permanecer en mí y realmente de esa manera puedo ser libre. Vamos a ver qué dice tercera de Juan 1:4. Jimena, si lo tienes. Nada me alegra más que saber que mis hijos obedecen siempre a la verdad que Dios nos ha enseñado. Exacto, entonces dice Dios, nada me alegra más que mis hijos obedezcan lo que yo les he enseñado, ¿sí? O sea, su palabra. O sea, lo que más alegra el corazón de Dios es cuando obedecemos su palabra. Vamos a buscar estas citas, Salmos 119, 105, Proverbios 3:12, Gálatas 6, 9, 10, Juan 13, 34, 35 y Romanos 10, 17. Entonces, vuelvo y digo, Salmo 119, 105, Proverbios 3, 12, Gálatas 6, 9, 10, Juan 13, 34, 35 y Romanos 10, 17. Entonces, estos versículos que vamos a leer es acerca de lo que hace la palabra en mi vida. O sea, ¿qué es lo que hace esa palabra en mi vida? Vamos a ver entonces el Salmo 119, 105. ¿Ya lo tienes, Sandrita o Jimenita? Ya, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Listo, entonces, lo primero que hace la palabra es que enseñarnos lo que es verdad. Ahora lo segundo que hace es hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Entonces, la palabra nos hace ver, es como eso que refleja lo que hay en mi corazón. Entonces, me hace ver lo que está mal en mi vida. Un ejemplo, cuando Dios me dice que perdone, ¿sí? Cuando Dios me dice que no diga mentiras, entonces como que Él comienza a hablar a mi corazón y me dice, esto está mal.
en tu vida. Entonces yo comienzo a cambiar. Cuando me dice que perdone, que me dice que no anden chismes, bueno, muchas cosas me dice su palabra, entonces yo comienzo a cambiar porque Él me comienza a hablar a mi corazón. Lo tercero es que nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Sí? La palabra también hace eso, nos corrige cuando estamos equivocados. Proverbios 3:12, ¿qué dice, Jimenita? Porque Dios corrige a quienes ama como corrige un padre a sus hijos. Exacto. Entonces nosotros como padres cuando amamos a nuestros hijos tenemos que, ¿qué? Corregirlos, ¿cierto? Entonces Dios también como padre nos corrige y nos corrige a través de su palabra. O sea, Él nos habla qué debemos hacer cuando cometemos un error, nos arrepentimos, pedimos perdón, ¿cierto? Cuando de pronto tratamos mal a alguien, ¿cierto? Le pedimos perdón a esa persona. Entonces el Señor comienza a hablar a nuestro corazón y a corregirnos de aquellas cosas en las cuales estamos equivocados. Otra cosa que nos hace es que nos enseña a hacer lo correcto. Entonces la palabra también nos enseña a hacer lo correcto. Entonces comienza a instruirnos, comienza a darnos como las claves, los pasos, cómo hacerlo, cómo debemos orar, cómo debemos leer su palabra, cómo debemos amar a las personas. Bueno, Él comienza a enseñarnos. Eso también hace la palabra de Dios, ¿cierto? En Gálatas 6, 9, 10, ¿qué dice? Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. De la fe. Entonces dice el Señor, no nos cansemos de hacer el bien, ¿cierto? No nos cansemos, no nos podemos cansar. Entonces Él también nos dice a través de su palabra eso. En Juan 13, 34, 35, ¿qué dice, Jimonita? Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Listo, entonces una prueba ante las personas que el Señor muestra, o sea, que somos evidencia de que somos hijos de Dios, es el amor. O sea, dice que cuando vean que ustedes se aman los unos a los otros, esa es una evidencia de que son mis hijos. O sea, de que realmente me conocen y realmente creen y realmente obedecen mi palabra. También la palabra que hace nos prepara, ¿cierto? La palabra nos capacita, la palabra nos lleva a hacer toda buena obra, ¿cierto? Porque ya nosotros no buscamos como, venga, que le vaya mal a esa persona, que le deseo lo peor a esa persona, no, sino que ya mi corazón está lleno de amor, que yo aún a mis enemigos o a las personas que de pronto no me quieren, no les caigo mal, esas personas yo les deseo el bien, ¿cierto? Les deseo lo bueno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya habita en mí. Entonces yo comienzo a desear lo bueno para esas personas. También la palabra nos da fe. La palabra nos da fe, que es súper importante y pienso que en este tiempo lo que más necesitamos, algo muy importante, además del amor, que es lo esencial para hacer todas las cosas, es la fe. Entonces, en Romanos 10:17, ¿qué dice, Sandrita? Dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Exacto, entonces así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, o sea, la buena noticia de Jesús. Entonces, la fe, o sea, para poder tener fe necesitamos leer su palabra. Algo importante es que en Jeremías 33:3 dice, Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el Señor dice, cuando tú entras a mi presencia, cuando tú oras, yo te voy a responder. Entonces muchas veces nosotros nos quedamos solamente con la parte de orar. Entonces listo, oramos, dedicamos este tiempo de oración, pero no escuchamos la voz de Dios, o sea, como que quedamos a medias. Entonces oramos, pero dejamos como que, ay, no alcancé a leer la palabra hoy, entonces como que ese día no escuché su voz. O sea, quedé como, dejé la conversación como cortada con Dios, porque le hablé, listo, sí, Él me escuchó, pero ahora Dios quería hablarme a mí y yo como que lo dejé ahí. No tengo afán, chao, 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 ¿cierto? Entonces,
para poder escuchar la voz de Dios necesito leer su palabra. Leer la palabra no es decir, venga Dios, ¿qué me va a hablar? Venga, a ver, hábleme Dios y aquí. Ay, sí, aquí me habló. No. Y sale el versículo, Judas se ahorcó. No, o sea, si no, Dios no quiere que hable. ¿Sí? No voy a leerla así como al azar, ¿sí me entienden? La voy a leer ¿cómo? La voy a leer con, con esa, como con ese orden. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Digamos, por decir algo, si comienzo a leer un libro, entonces lo comienzo a leer en orden, ¿sí? Digamos, comienzo a leer Juan o comienzo a leer, bueno, el libro que Dios me guía a leer y comienzo a leer cada día una partecita. Entonces Dios comienza ahí a hablarme, cada día me va a hablar. Pero lo importante es tener esa unión de oración con palabra. O sea, no solo la oración, necesito escuchar la voz de Dios. Si no la escucho, pues me quedo como a medias. Necesito escuchar el consejo de papá Dios. ¿Listo? Porque a veces buscamos consejo en quién, consejo en los hombres. Tengo un problema, ay, no, venga a ver quién me puede ayudar. Busquemos quién me puede ayudar. ¿Sí? Entonces, al primero que yo tengo que acudir es buscarlo en oración y escuchar su voz. O sea, escucharlo. Venga, Señor, ¿qué debo hacer en esta situación? Señor, habla a mi corazón. Y Él te aseguro que te va a hablar. ¿Sí? Vamos a ver también lo que dice Juan 14:23. Juan 14:23. Y vamos buscando, porfis. Voy a darle las citas para ser más conciso. Salmos 1:2. Salmos 19, perdón, Salmos 119:97. Salmo 19:14. Proverbios 27:19. Juan 14:23. Colosenses 3:16. Deuteronomio 6:5-8. Hebreos 4:12. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces Juan 14:23, si lo tenemos, Lucas, Juan. Es que yo todavía uso mi Biblia manual. Ya casi todo el mundo usa la digital, pero yo todavía uso mi manual. Pero mira que la manual es muy bonita y les aconsejo que puedan tenerla. Cuando hagan su devocional, busquen usarla la Biblia manual. ¿Por qué? Porque, digamos, yo ahí puedo, digamos, en la Biblia manual yo puedo subrayar como los versículos que más Dios me habló, como que puedo tener como ese contacto más ahí, que con la digital. Con la digital es muy chévere, sí, pero la manual te ayuda a ti tener como ese recordatorio en la Biblia, lo que el Señor te va hablando cada día. Yo hasta le anoto fechas, venga, Dios me habló esta palabra y le anoto ahí la fecha a un ladito y le digo, ese día que estaba de pronto muy difícil, Dios me habló de esta palabra. Entonces tengo ahí presente y cuando yo vuelvo a abrir, ay, cierto, yo pasé por esa prueba y Dios me dio esa palabra en ese momento. Entonces es súper bonito poder tener como esa experiencia con la palabra de esa manera. Entonces, Juan 14:23, ¿qué dice? Si alguien me ama, también me obedece. Dios Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Listo, dice, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, ¿sí? Entonces, la palabra no es solamente, como decíamos, para tenerla en la casa muy bonita y de adorno, no, la palabra es para leerla, la palabra es para guardarla en mi corazón. O sea, no es como leerla como cualquier libro, sino que esa palabra entre en mi corazón y la ponga por obra. Entonces dice el Señor Jesús, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre, o sea, Dios, lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces mira lo importante que para Dios es que nosotros tengamos su palabra, porque dice que cuando sucede eso, el Señor habita en mi corazón, o sea, Jesús y Dios Padre habitarán en mi corazón y el Espíritu Santo. Entonces puedo tener esa comunión con Él, ¿por qué? Porque tengo su palabra, ¿listo? Entonces, vamos a ver lo que dice Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces el Señor dice, nunca se apartará de tu boca. O sea, tú puedes
ser ya viejito, puedes tener la edad que tengas, pero dice, nunca se apartará de tu boca este libro. O sea, hasta el último día, lo importante es que tú tengas esa relación con Dios y escuches su voz por medio de su palabra. Entonces dice que cada cuánto la debo leer, según lo que leímos ahorita. Día y Siempre. noche, todos los días. Día y noche, todos los días, ¿cierto? Entonces a veces de pronto, bueno, yo sé que todos tenemos muchas ocupaciones, pero sacar así sea 5 minuticos para leerla, ¿sí? De pronto tú puedes decir, voy a leer el Salmo del día, el Proverbio del día, o voy a comenzar a leer un libro, como decir Juan, un evangelio o una carta, bueno, hay hartos libros en la palabra, 66. Entonces le puedo decir, bueno, Señor, voy a meditar. Entonces, lo primero que voy a hacer es leerla. Los judíos, ¿cómo la leían? Los judíos, yo investigué, decía que la leían en voz, o sea, escuchando su voz. O sea, no a gritos, ¿no? Que no iban a decir, venga el Espíritu de verdad, no. Pero la escuchaban que ellos pudieran, o sea, leerla y ellos pudieran escucharla. ¿Sí? Porque es que la palabra cuando tú la escuchas, la lees, o sea, con tu voz y la escuchas, es mejor que leerla mentalmente. Y te vas a dar cuenta, o sea, llega más a tu corazón y la entiendes más que leerla mentalmente. Entonces, haz el ejercicio. Comienza a coger, digamos, un salmo y comienza a leerlo en voz que tú puedas escuchar. No es gritando ni nada de eso, pero que tú puedas escucharla y comienza a meditar en ella. También dice que debo guardarla en mi corazón. Bueno, pero antes de eso vamos a leer Salmo 1.2, que ya creo que Sandrita lo tiene, porque dice que la debo leer todos los días. A ver. Dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Exacto, ahí vuelve y dice, ¿no? Que la medita día y noche, o sea, todos los días. El Salmo 119.97, ¿qué dice? 119:97. 17. Ah, 97, perdón. Ya, perdón. Dice, tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Exacto, tanto las amo, o sea, llegar a amar la palabra de Dios que yo la anhelo, o sea, que no es una carga, ay, sí, toca leer la Biblia, ay, sí, toca leerla, ay, porque dicen que hay que leerla porque si no nos va mal. No, yo la leo porque quiero escuchar su voz, porque quiero escuchar la voz de mi Padre, qué me dice hoy, qué quiere para mí hoy. Entonces, por eso la voy a leer, me deleito en hacerlo. ¿Qué dice el Salmo 19.14? Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Exacto, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, Señor. ¿Qué dice Proverbios 27.19? El espejo refleja el rostro y los ojos. Perdón, ¿cuál era? Proverbios 27.19, sí, Así es, ese es cierto. sí, El espejo revela el rostro y los ojos revelan la personalidad. exacto. Aquí en esta versión de la Reina dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Entonces, lo que hay en el corazón, lo que hablábamos algunas veces pasadas, lo que hay en el corazón es lo que tú hablas, ¿cierto? Es lo que tú reflejas. Entonces, si en tu corazón, en mi corazón, abunda la palabra de Dios, pues eso es lo que yo voy a reflejar, ¿cierto? Voy a reflejar la presencia de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios, que la gente diga, pero que tiene esa persona tan bonito que solo con su presencia llena todo, o sea, irradia algo, y es irradiar el amor de Dios donde estemos, pero es porque abunda en mi corazón. ¿Qué dice Juan 14.23? Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Exacto, listo. Eso es guardar en mi corazón, sí, guardar en mi corazón su palabra. ¿Qué dice Santiago 1.22? Que es poner en práctica la palabra. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan,
pero no le obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Exacto, entonces dice que no solamente oírla, ¿cierto? Sino ponerla en práctica, o sea, hacerla. Entonces, podemos escuchar muchas palabras muy bonitas de Dios, pero lo importante es obedecer lo que Dios nos dice. ¿Qué dice Salmo 119:2? Salmo 119:2. Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Exacto. Entonces, ahí vemos la bendición de Dios cuando obedecemos sus enseñanzas. Entonces, vemos que lo que nos decía Josué 1:8 es cómo logro que la palabra, o sea, cómo lo logro, cómo puedo obtener que la palabra se haga viva en mí. Entonces, primero es que la debo leer todos los días, ¿cierto? Que debo meditar en ella, que debo guardarla en mi corazón, que debo ponerla en práctica, que abunde en mi corazón, ¿cierto? Su palabra. Colosenses 3:16, ¿qué dice? 3:16. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Listo, entonces ahí dice que su palabra debe abundar en mi corazón, ¿sí? Ahora vamos a ver Deuteronomio 6:5-8, que dice que la palabra se la debemos enseñar también a nuestros hijos. O sea, la palabra no solamente la debemos tener nosotros, sino la debemos enseñar. Deuteronomio 6:5-8, ¿qué dice Sandrita o Jimenita? Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes y cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Exacto, entonces mira lo que el Señor mismo le dijo al pueblo que hiciera esto. O sea, el Señor mismo decía que la palabra de Dios debía estar en tu corazón y debías enseñarle a tus hijos cuando, en todo tiempo, ¿sí? Cuando se acostaran, cuando se levantaran. O sea, como siempre tener esa palabra de Dios en nuestro hogar, ¿sí? Y decía que aún en nuestra casa, en nuestra vida tenía que abundar la palabra de Dios y enseñarla a nuestros hijos, porque eso es clave, o sea, es clave enseñar la palabra, o sea, no podemos permitir que la palabra se haga como algo religioso, porque mucha gente, por eso muchos jóvenes están perdidos ahorita, porque supuestamente ya no se les debe hablar de Dios, supuestamente ya no se les debe enseñar, y no debe ser así, o sea, la palabra de Dios debemos enseñarle a nuestros hijos, debemos compartirle lo que Dios ha hecho en nuestra vida, enseñarles, así como el pueblo de Dios le enseñaba a sus hijos, nosotros también debemos enseñarle a nuestros hijos lo que enseña la palabra. ¿Mm? Vamos a ver lo que dice Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Exacto, entonces la palabra de Dios es viva, tiene poder. Y yo no sé si se han dado cuenta que cuando uno lee una palabra o Dios le habla a su corazón, algo sucede, ¿sí? Algo sucede. No es como cualquier cosa que le dice a alguien, no. Cuando es la voz de Dios la que habla a mi corazón, algo pasa en mi vida, algo pasa en la situación que estoy pasando. Entonces,
Hoy Dios que nos quiere enseñar que su palabra es súper importante, que no podemos descuidar ese tiempo de leer la palabra. Yo sé que a veces los afanes, que tenemos que hacer tantas cosas, que el trabajo, que la casa, que el colegio, que la universidad, bueno, muchas actividades tenemos en el día, pero si Dios nos permite hacer tantas actividades en el día, nos da vida, nos da salud para poderlas realizar, también saquémosle 5 minutos por lo menos de nuestra vida al día para leer su palabra, para escuchar su voz. Pero como decíamos, no lo vamos a hacer como al azar, venga, Dios, hábleme, no, sino que llevemos un orden, digamos, por lo menos el Salmo del día. Hoy, ¿a qué fecha estamos? 12, venga, voy a leer el Salmo 12, Dios, ¿qué me va a hablar? Un consejo que les doy y que para mí ha sido muy edificante es que, digamos, yo leo la palabra y, digamos, el versículo que más me gustó, yo tengo un cuadernito, entonces en el cuaderno yo llego y anoto el versículo. ¿Sí? Si puedo anotar la fecha, pues mucho mejor. Entonces, anoto ese versículo ahí. Entonces, los que quieran de pronto decir, Señor, tú me hablaste esto, entonces es como un recordatorio de decir, venga, cuando yo pasé esto, el Señor me habló esto. Y muchas veces de pronto en ese momento alguien te llama y te dice, mira, estoy pasando por esto, me está sucediendo esto. Entonces tú tienes esa palabra para compartirle a esa persona, ¿sí? Tienes ese mensaje, tienes esa voz de esperanza, de fe para alguien, porque Dios ya te habló a tu corazón. Entonces, necesitamos todos los días escuchar su voz, ¿listo? ¿Algo más que decir? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Agregar algo? Todos callados, Jimenitas. Pues yo quería decir de pronto también que a veces uno como que por todas las actividades que tiene que hacer en el día o cosas así, uno anda muy ocupado y como que no saca el tiempo, pero pues hace poco también pues me pasa lo mismo y como que Dios habla a mi corazón y uno se da cuenta que realmente no es como sacar tiempo para Dios, sino que si uno ama a Dios y Dios es una prioridad en su vida, pues, o sea, así otras cosas queden pendientes, pues Dios es más importante que cualquier cosa que tengamos que hacer. Sí. Entonces, pues, es algo. Muy bien, Jimenita. Lo que dijiste es súper importantísimo. Sí. O sea, cuando yo amo, no me cuesta. Cuando yo amo, no es una carga. Entonces, si yo amo al Señor, como decía el título del tema, el que me ama, mi palabra guardará, ¿cierto? Entonces, si yo lo amo a Él, para mí no es un deleite. O sea, ese tiempito que puedo escuchar su voz es un deleite porque Él me está hablando a mi vida, ¿sí? Entonces, lo que tú dices, no es porque toca, no es porque ay, no, venga, rápido. No, sino porque, Señor, yo quiero escuchar tu voz y quiero tener ese tiempo contigo diariamente, ¿sí? No cada 8 días, cada vez que me acuerdo, ¿sí? Porque es que necesito alimentar o sea, mi vida espiritual necesita alimento también, ¿sí? Y ese alimento, ¿qué hace? Ese alimento es que cuando vienen pruebas, yo puedo permanecer firme en la fe porque ya mi corazón está lleno de su palabra, entonces está lleno de fe, porque la palabra me da fe. Entonces, eh, lo que tú decías es súper clave, Jimenita, o sea, el amor es el que me hace a mí tener ese tiempo con Dios. O sea, no es una carga, no es porque me toca, no es porque si no lo hago Dios me va a castigar, que mucha gente de pronto lo hace por esas motivaciones, ¿no? Si no oro, ay, Dios se va a poner bravo conmigo y me va a ir mal este día. Si no leo la palabra, uy, no, Dios de pronto me manda una enfermedad o quién sabe qué me va a pasar. No, Dios es tan bueno y tan fiel que aunque muchas veces no lo hacemos, que aunque muchas veces no oramos, muchas veces no leemos la palabra, Dios sigue permaneciendo fiel con nosotros y nos sigue dando bendiciones. Pero pues nosotros de nuestra parte debemos cambiar eso, ¿cierto? Como sus hijos, porque Él dice que Él se deleita, Él se pone feliz con sus hijos que escuchan su voz y necesitamos escuchar su voz. Entonces, ¿algo más que decir? Oramos. Aquí tengo a Glorita, Gloria. ¿Es tu amiga, Sandrita? Bueno, entonces vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es viva, porque tu palabra es tu voz, Señor, quien habla nuestro corazón, quien nos enseña el camino, quien nos muestra tu voluntad buena, agradable y perfecta. Es tu palabra la que nos enseña el camino, la que nos muestra la verdad, la que nos enseña a hacer lo bueno, Señor.
Es tu palabra, ese manual para poder agradar a tu corazón, Señor, tener una vida, Señor, diferente, una vida llena de paz, una vida llena de tu presencia, de amor. Porque si abunda tu palabra en nosotros, sabemos que todas las cosas que nos sucedan, Señor, obrarán para bien. Señor, yo te pido por cada persona que está viendo este video, Señor, que tú las inquietes a leer tu palabra, Señor, todos los días, que tengan ellos ese tiempo contigo, Señor. Quita, Señor, los argumentos, las excusas de nuestros corazones y permítenos, Señor, tener ese deseo, ese anhelo, ese deleitarnos en tu palabra, Señor, que no es una carga, que es un anhelo, que es porque te amamos, Señor, y porque queremos conocerte más, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu presencia. Gracias, amado Jesús. A ti sea todo el honor y toda la gloria. Amén y amén. Listo, entonces pues nos veremos la próxima reunión, que la próxima reunión es muy especial, algo muy especial va a suceder, no se la pueden perder, se tienen que conectar.